Bien, hermanos, hoy tendría que estar hablando acerca de Tito, el rol que ya les va a ir marcando a las mujeres, pero dadas las circunstancias y todo lo que hemos estado viviendo, no solamente cada uno en particular, sino en toda la ciudad, en distintas partes de la ciudad. A algunos, gracias a Dios, no le pasó nada, pero nos dolemos con los que se duelen y sentimos con los que sienten, y aún por aquellos que ni siquiera están cercanos. Y si nos ponemos a ver de la magnitud de lo que ha pasado en todo esto, hay cosas muy graves. Nosotros hoy nos podemos ver la cara, pero podríamos haber estado en alguna otra situación. Hay personas que han muerto, hay todavía 2 chiquitas que no aparecen. Y si dijéramos al lado de quién yo quisiera estar en estos momentos, aparte al lado del Señor, pero ¿quién me podría dar un buen consejo, aparte de Salomón? Yo pensaba en el momento que tenía el agua hasta las rodillas, casi hasta las rodillas, ¿no? Ahí adentro de mi casa. Y entonces viendo la angustia también de vecinos y eso, y digo, ¿quién me ayudaría acá que yo quisiera escuchar el consejo y hablar? Y entonces el Señor me puso en la mente a Job. Si hay alguien que quisiera que esté sentado acá o que esté hablando acá, sería Job. Job, vení y hablanos acerca de cómo atravesar situaciones difíciles, circunstancias difíciles. Y les invito a que vayamos a Job. Y ustedes dirán, vamos a ver el capítulo 1. No, vamos a ver todo Job, en pocos minutos. Pero me gustaría que podamos meditar en esto. Y no vamos a ver en Job solamente el capítulo 1. Solo quiero ver lo que a Job le pasó, pero quiero saltear a otro texto. En Job capítulo 1 dice que Job se levantó para hacer lo que siempre hacía cada mañana, sin saber lo que se estaba orquestando en el cielo, los planes del Señor. Eso no lo sabemos nosotros, nos dice el Señor por medio de su palabra. Pero algo se estaba gestando. Pero Job hacía todo lo que hacía cada mañana. Él era íntegro delante del Señor. Pero dice que en el versículo 13, y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en la casa del hermano mayor, bebiendo vino en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada, solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y le dijo, los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor, y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Y aún en medio de esa prueba, Job escribe, en el libro de Job, en el versículo 23, si me acompañan ahí, y en este me quiero detener. Cuando Job responde a una acusación que le hace Elifaz en el versículo 22, él dice, pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Vamos a orar. Señor,
Gracias por tu palabra. Tú sabes todas las cosas, tú sabes todo lo que nos acontece. No hay nada que te sorprenda, Señor. Tus ojos rodean la tierra. Y te damos gracias porque en ti tenemos las respuestas que necesitamos. Aún te damos gracias porque nos has guardado, nos has cuidado. Y en medio de todo esto queremos reflexionar juntos, Señor. Queremos sentarnos junto a tu palabra y reflexionar acerca de todo lo que estamos viviendo y los acontecimientos que hemos tenido que pasar, no solamente como familias, sino como ciudad, Señor, a lo largo de apenas 13 meses, Señor. Gracias porque siempre nos has guardado y nos has cuidado, Señor. Y gracias porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a poder ver con claridad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Recordaba en esto que la semana pasada mencioné algo en el sermón y dije, y eso se me cruzó en la cabeza, dije, sabemos que todo lo que le pertenece a Dios, ¿no es cierto? Dije algo así. Y ahí empecé a decirle a algunos de los chicos también, ustedes saben que los juguetes de ustedes no es de ustedes, sino que le pertenece a Dios. Y algo así empecé también a recordar, que no solamente nuestra vida, sino que todas las cosas. Y en esos momentos son cuando recordás, cuando estás en momentos que estás a punto tal vez de perderlo todo, porque no se sabe, si verdaderamente lo que dijiste es lo que crees, que todo le pertenece a Dios. Y el Señor diciéndote, vos sabés que todo es mío, que si yo te saco todo, de la misma manera te lo puedo dar, pero todo me pertenece a mí. ¿Cuánta gloria le damos a Él? ¿Y cuántas veces pasamos por momentos donde encontramos respuestas o donde no encontramos respuestas? Estamos en desconcierto por distintas causas, pérdidas, tristeza, amargura. Llega un punto de la situación donde muchas veces parece insoportable lo que está pasando. Imagínense en estos momentos. Hay hermanos que hoy no han venido porque tienen su casa que la están tratando de arreglar, tienen autos que no arrancan porque el agua los ha tapado. Y momentos como, ¿cómo vamos a seguir? ¿No? Y somos llevados por el Señor providencialmente a circunstancias donde nos prueba, nos pasa por el horno de la prueba para moldearnos. Nos mete como si fuera en la escuela, en una escuela del horno, para que, como dice Job, te voy a poner en un lugar caliente para que seas probado y que salgas como el oro, refinado. Y yo creo que a veces todo esto pasa para eso, por eso. Pasa para ver cómo estamos nosotros, dónde está nuestro corazón, dónde nosotros tenemos nuestra confianza. Y es mi deseo de hoy que justamente eso, nos sentemos a tomar unos mates con Job, para que nos pueda decir, a ver Job, contame un poco, ¿cómo vivimos esto? ¿Cómo viviste lo que te pasó? Que nos cuente cómo vivió él el episodio en su vida, que lo leímos. Perdió todo. Y es como, decimos nosotros, como cachetada de loco, una tras de otra. No hubo un respiro para él. Nosotros de una catástrofe de hace ya un año y algunos meses atrás, tuvimos un respiro. Pero acá al hombre le vino todo de golpe, imagínense. Y quiero ver también cómo es que Job puede pasar esta prueba tan difícil. El título del libro, Job, es interesante porque cuando lo que significa, ahí sabemos que Job se escribió en el tiempo de Abraham, por todos los hechos que se registran cuando uno lee Job, ¿no? Y hace referencia a la ley. O sea, que casi que vivió 200 años, vivió casi 200 años Job, digamos, en estimado de edad, casi. Porque las riquezas se medían en ganado, se medían, ¿no? Y lo que perdió es como decir hoy un negocio. Perdí todo mi negocio, la entrada de comida que tengo, lo perdí todo. El ganado, él tenía mucho ganado y lo perdió de varias maneras. Entonces quiere decir que él era un hombre muy rico. Y de golpe, de un momento para otro, perdió todo. Casi en un abrir y cerrar de ojos. Perdió todas sus riquezas, todas sus ganancias. No solo eso, pierde su familia. Le matan a sus criados. Providencialmente Dios hace que a uno no se lo mate para que vaya a contar a Job. Porque todo esto se está gestando en los cielos, en el plan soberano de Dios.
Y es a donde nosotros siempre tenemos que mirar. Nosotros dejamos de mirar a Dios, la gente deja de mirar a Dios. Yo creo que ayer a la tarde, cuando un poco se empezó a nublar, yo creo que la gente empezó de vuelta a mirar al cielo y a preguntarse, ¿será que de vuelta va a venir una lluvia? Y tienen que pasar estas cosas para que pensemos en Dios y miremos al cielo y nos acordemos de Él. Y a veces esto nos hace reflexionar y nos hace pensar en Dios. Lo cierto es que ahí el contexto histórico nos narra esta escena que comienza en el cielo, que explica todo el texto, el capítulo 1 de Job, del versículo 6 al capítulo 2:10, va explicando todo. Y Job estaba sufriendo debido a que Dios estaba en competencia con Satanás. Porque Job nunca supo esto, ni tampoco sus amigos supieron esto. Porque como estamos leyendo en la lectura bíblica del domingo, los amigos tratan de buscar una excusa, a ver Job qué hizo. Y esto es lo que nos pasa, es decir, ¿por qué viene esto sobre esta ciudad? ¿Qué hicimos nosotros para merecer esto? ¿Qué hicimos nosotros para tantos azotes seguidos? Y tal vez son cosas que Dios va gestando porque está probando, e inclusive a nosotros nos está pasando a su iglesia por el horno de la prueba. Y a su vez también está ejecutando algunos juicios, no solo acá, en distintos lados. El Señor constantemente en su tribunal está siempre entrando en sesión cada vez que Él necesita hacerlo. Pero vemos acá que lo tenemos a Job y que lo único que él hace cuando recibe todas las palizas de todo lo que había pasado, finalmente ahí descansa nada más que su fe y en la bondad de Dios. Pero no solamente eso, sino que él descansa en la redención de Dios. Él sabe que en una parte dice que su Salvador vive y que va a resucitar del polvo. Él tiene la confianza puesta en otro lado y es en primer lugar donde Job, si estamos tomando mate, él nos pasaría el mate y nos diría, mira, yo te tengo que decir, lo primero que tenés que saber es que tu Redentor vive, que tiene poder para levantarte del polvo, tiene poder para salvarte y para rescatarte. Así que si hace eso, no te preocupes por todo lo demás, no te estés preocupando. Y nos desafía a ver que cuando no hay explicaciones racionales y ni siquiera teológicas para el desastre y el dolor, debemos confiar en Dios, porque a veces no hay explicaciones. ¿Por qué pasan estas cosas? Y ahora van a querer empezar a echar las culpas, ¿no? Y decir, porque no había buenos desagotes, porque el canal no era tan profundo, porque el mar tiene que estar dragado. Busquemos explicaciones, pero no las vamos a encontrar. Ayer escuchaba que parece ser que decía el sistema meteorológico que extrañamente la nube no siguió su curso normal como hacen las tormentas, sino que se posó durante varias horas sobre Bahía Blanca, haciendo que cayera todo el agua que tenía que ir más para la región, cayera solo en un lugar. Y uno dice, ¿qué explicación le encontramos? Y generalmente cuando se lee el libro de Job se toman los 2 primeros capítulos y a veces el último capítulo y el resto en el medio parece que es insignificante, pero hay muchas cosas interesantes, por eso lo estamos leyendo. Pero déjenme adelantarme un poco en primer lugar la clave acá, porque lo primero que tenemos que ver es que Job, antes de que le pase todo esto, él conocía a Dios. Él conocía a Dios. Y esto es lo más importante. Si nosotros conocemos a Dios y cómo es Él, ahí tenemos una gran base de poder ir comprendiendo todo lo que nos puede pasar. Todas las tragedias que pueden venir a mi vida, todo lo que puede pasar, lo puedo hacer conociendo a Dios o no conociendo a Dios. O conociendo a Dios de oídas, o conociendo a un Dios muy humanista, conociendo a un Dios que me tiene que satisfacer todas las necesidades humanas. Pero no es así de este lado. De este lado vamos a tener sufrimientos, de este lado vamos a tener pérdidas, de este lado vamos a tener tragedias, incalculables veces. Y creo que tomar desde el verso 23, porque ahí, al principio del capítulo 23, pareciera que Job está pensando diferente, porque noten que yo leí un versículo del capítulo 23, pero miren lo que dice el versículo 2. ¿Quién me diera saber dónde encontrarte para poder llegar hasta tu trono? Pareciera como que ahí Job está pensando diferente. Es como que él quiere encontrar una respuesta y decir,
Si yo pudiera viajar y estar al lado de tu trono, te preguntaría por qué me están ocurriendo todas estas cosas. Y al tomar desde acá, desde el verso, y nosotros ahí lo podemos ir tomando también, desde el capítulo 22, también versículo 1 al 30, donde Elifaz denuncia la crítica por parte de Job de la justicia de Dios, como que le echa la culpa a Job. Pero Job le responde, y en el versículo 23, uno dice, entonces respondió Job y dijo, aún hoy mi queja es rebelión, su mano es pesada, no obstante mi gemido. O sea, él reconoce todo lo que le está pasando. Y es bueno reconocer todo lo que nos está pasando, porque nos pasa de verdad. Lloramos por las pérdidas, lloramos por los acontecimientos. Y Job dice ahí, no solamente en el capítulo 23, versículo 1 al 24, 25, ahí Job va a decir que Dios sabe que está libre de culpa, sin embargo, en su providencia y propósito refinador, Él permite muchas veces el éxito temporal para los impíos. Y Job también dice eso. Y uno dice, la gente de los lugares que estamos más bajos sufrimos más que los que están más altos. Los que están viviendo en otros barrios más altos, que tienen más plata, que hacen casas más altas. Y entonces ahí viene la crítica, ahí viene la envidia y ahí viene otra cosa que muchas veces podemos caer. Y no estaría bien que sea así. Y Job nos recuerda eso. Y el pobre Job veía que su situación era inaguantable, pero se recupera porque controla ahí su arrebato y su impetuosa desesperación. Con la respuesta que tenemos cuando él dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Cuántas veces respondemos impetuosamente? ¿Cuántas veces acá Job, si yo estaría en su lugar, podría haber dicho, ¿por qué Dios? ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué tanto de golpe? Sin embargo, ahí nos da una lección de cómo ser cuidadosos al responder delante de Dios. Cómo pensar a la manera que Dios nos tiene que hacer pensar. Y Job se consuela a sí mismo. No podía ahí comprender los misterios de la providencia, o sea, las obras de la providencia de Dios, que son más santas, sabias, poderosas. En cambio, Dios conocía el camino que tomaba Job. Dios conocía que Job podía ser probado y que Job podía encontrar las respuestas correctas. El Señor lo permitió. Dios permite todas las cosas. Satanás no puede hacer nada si no le pide permiso a Dios. Satanás no mueve un dedo de algo, de tener que hacer algo, si Dios no le dice, sí, andá y hacelo. Y todo en estos acontecimientos. Y obviamente que a Satanás le encanta la destrucción, la muerte. Sin embargo, Dios, en su soberana voluntad, quiere que todos nos salvemos, la mayoría, y procedamos al arrepentimiento. Pero noten el versículo 8 del capítulo 23. He aquí me adelanto y él no está allí. Retrocede, pero no lo puedo percibir. Y el versículo 9. Cuando se manifiesta a la izquierda, no lo distingo. Se vuelve a la derecha y no lo veo. O sea, como que él no lo podía encontrar. Pero ¿qué lo consolaba a Job? Que Dios sí lo podía ver. Aunque yo sienta que Dios no está presente, Dios me ve. Aunque parezca que yo estoy solo o estoy en un lugar que estoy oscuro, Dios me ve y está conmigo. Acá Job dice, yo no lo siento. Me adelanto, pero no está allí, retrocedo. Y es como que está buscando por todos lados. Y él no lo halla, él no lo encuentra. Pero luego se consuela de que Dios sí está ahí. De que Dios está en cada circunstancia. Y el versículo 10, que ahí, que es el que vamos a ir desarrollando. Dios ahí, el Señor dice, Job, dice inspirado por el Señor, pero Él sabe el camino que tomo. Noten, yo no lo encuentro, yo no estoy, pero Él sí sabe el camino que tomo. Él sí tiene conocimiento, Él sabe lo que pienso, Él sabe por dónde voy. Dios no es insensible ni indiferente a nuestro destino. Se nota la caída de cuando nosotros vemos y nosotros encontramos animales muertos, a veces palomas, pajaritos, decimos, miramos y no decimos nada, pero Dios tiene cuidado de cada uno de ellos.
Y no cae ni un ave a tierra sin que Él lo sepa, dice la Escritura. No cae un cabello de nuestra cabeza sin que Él no lo sepa. Y esto no quiere decir que Dios tiene un libro con cuánto pelo tenemos cada uno. Algunos no tenemos pelos casi, ¿no? O sea, otros mucho menos, ¿no? Está ahí el hermano Adrián y dice, ya Él los cuenta, hasta los puede contar. Pero Dios no le interesa cuántos pelos tengo en la cabeza. Lo que Dios me está diciendo es que yo estoy interesado por vos en todas las cosas. Eso quiere que sepamos. Eso es lo que quiere que nosotros sepamos. Por eso dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Entonces acá hay 3 enunciados. 3. El primero es que hay un conocimiento divino de la vida. O hay un conocimiento divino de Dios acerca de lo que ocurre en mi vida. El segundo enunciado es que Él va a probar mi vida. De todas maneras la prueba va a venir. Hermanos, no vamos a zafar de la prueba, va a venir. Y algunas veces menos y algunas veces va a ser intenso, va a ser fuerte. No, yo no estoy acá para engañarte y pintarte todo de rosa. Estoy para decirte lo que dice la palabra de Dios. La prueba va a venir y viene de parte de Dios. Pero lo tercero es que el resultado definitivo es un resultado divino. Es que voy a salir aprobado. Eso es lo que nos dice este versículo 10. La prueba va a venir. Es algo orquestado por Dios. Inedudablemente va a venir sobre tu vida, pero confía, porque el resultado va a ser divino. Entonces, vamos a ver ahí el conocimiento divino de mi vida. Dice, Él conoce mi camino. ¿Y qué me está diciendo algo acá? Acerca de un atributo maravilloso de Dios, de toda la omnisciencia que Él tiene. Si ustedes ven ahí Job 34, 21, si me acompañan un poquito más adelante, Job 34, 21. Porque sus ojos observan los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos. O sea, quiere decir que Él conoce todo lo que va a pasar. No solamente eso, sino todas las decisiones que el hombre va hacia dónde va a ir yendo. No lo sorprendemos a nada a Dios. Dice sobre esto Spurgeon, hay una frase que él dice, una de las pruebas más grandes de la religión práctica empírica es, ¿cuál es mi relación con el Dios omnisciente? Y eso está muy bueno para analizarlo. Porque yo puedo conocer de la omnisciencia de Dios, aprender del atributo de la omnisciencia. Pero ¿cómo es tu relación del Dios omnisciente? Cuando te pasan estas cosas, ¿cómo las practicás? Tu respuesta es que Dios sabe todas las cosas. Señor, vos sabías que iba a ocurrir esto. Señor, vos sabías, no hay nada que se te escape. Yo estoy tranquilo porque vos conocés mis caminos. ¿Tenemos esa respuesta o dudamos? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Como diciéndole, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te levantaste mal? ¿Tuviste un mal día? No, Dios no es así. ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo te afecta? ¿Te aflige? ¿Te reconforta? Pero qué reconfortante es saber que acá la palabra de Dios nos está diciendo que Él conoce todas nuestras aflicciones. Él conoce todas nuestras aflicciones. No creamos que solo cuando oramos, pasamos una aflicción, oramos, es como que le suena el teléfono a Dios, ¿no? Rin, rin, sí, hola, Viti, no me digas, no te puedo creer, no, dale, ahora ya mismo me pongo a hacer. No, antes que la palabra salga de mi boca, Él ya conoce. Antes que vengan las circunstancias, Él ya conoce. Y aún Él conoce que va a mandar la circunstancia y sabe cómo tu corazón, a ver, lo voy a probar, porque a ver cómo va a reaccionar. Y yo espero que reaccione de la manera que Él está siendo instruido. Que a ver si Él me conoce, si somos tan cercanos, si sus oraciones de la mañana anterior que fueron gracias Señor, todo te pertenece a ti. Señor, me diste todo, eres tan grande. Y ahora que vengo para sacarle todo me está diciendo, Dios, por favor, no hagas esto, por favor, es lo único que tengo. Nos prueba el Señor. Él conoce mi camino, dice Job. Los hombres no conocían el camino de Job. Los 3 amigos no conocían el camino de Job. Sin embargo, Job le está diciendo, Él sí conoce mi camino. Aún yo trato de buscarlo, pero Él está y Él conoce mi camino. Ustedes no conocen mi camino, pero el Señor sí lo sabe. Y Él apela ahí a Dios, sabiendo que Job le está diciendo a Dios, vos conocés mi camino y sabés hacia dónde voy.
Y sabes hacia dónde quiero ir. Yo te quiero glorificar, quiero mantener mi integridad. Dice ahí la Escritura que Job, aún con todo lo que le pasó, no pecó, mantuvo su integridad. Y es digno de ver su consejo. Y es digno de tenerlo delante de nuestros ojos hoy. Acá tenemos una enseñanza, hermanos, cuando atravesamos estas circunstancias similares. Y aun cuando hay pérdidas. ¿Cómo consolamos a un padre que estaba cuidando a sus hijas, que no se la lleve el agua y el agua se la arrebató de la mano? ¿Cómo lo consolamos? ¿Cómo le hablamos a ese hombre, a esa madre? Y en el sentido más amplio de la palabra, Job mismo no conocía su camino, como tampoco conocemos el nuestro ninguno de nosotros. Vamos, andamos, caminamos, nos movemos, pero qué poco que sabemos de nuestros caminos. ¿Saben quién más dijo esto? Jeremías. Miren Jeremías capítulo 10, versículo 23. Dice: yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quién anda el dirigir sus pasos. Jeremías también lo sabía muy bien. No depende de mí mis caminos. Yo a veces trazo todo lo mejor posible, mi caminar, mi futuro, lo que sea. Pero no depende de mí, depende del Señor. Está bien planificar, está bien proyectar, pero si el Señor te pone una traba, ya no hay más. Ya nos viene pasando esto a todos nosotros, a toda la humanidad. ¿Cuántos en pandemia planificamos tantas cosas y no pudimos hacer nada? Viajamos a distintos lados, planificamos estar en casa con nuestros hijos y corrimos el riesgo de no verlos por meses a nuestros hijos. Eso no estaba en nuestra agenda, pero sí estaba en la agenda de Dios. Porque Él conoce sus caminos. Sin embargo, yo no. Pero en el sentido más específico de la expresión, ahí Job sí conocía su camino, o sea, el camino que transitaba, porque él dice, ¿cuál era ese camino? Noten versículo 11 y 12 de Job 23, volviendo a Job 23. Mi pie ha seguido firme en su senda, su camino he guardado y no me he desviado. Del mandamiento de sus labios no me he apartado, he atesorado la palabra de su boca más que mi comida. O sea, en un sentido sí sabía el camino Job donde estaba, porque sabía que sus pasos estaban en Dios. Por un lado parece que no sabe por dónde anda, por otro lado ahora dice que sí sabe, sí conoce. Dice, Él sabe el camino que tomo cuando me haya probado, ahí el versículo 10. El 11 dice, mi pie ha seguido el camino firme por senda, su camino he guardado, no me he desviado. Y otra vez el 12, del mandamiento de sus labios no me he apartado, he atesorado la palabra de su boca más que mi comida. Fíjense que siempre los 3 versículos están sobre una guía, que es un camino, un sendero donde no me puedo apartar. Donde yo saco el pie de apartarme de Dios y de su pensamiento, empiezo a tener problemas. Porque ya no sé qué me está pasando, qué es lo que Dios quiere hacer. Pero cuando estoy con mi mirada en el Señor, en lo que Él dice, estoy bien. Job no era solo ahí como un paciente, que está viviendo todo pacientemente, que le viene todo de golpe y está atravesando. No, él era un hombre sabio aún en medio de las circunstancias difíciles. Si hay algo que tenemos que orar nosotros para cada tiempo de aflicción, como esto que nos tocan pasar y los que tal vez vendrán, es tener sabiduría. Dame sabiduría, Señor, para saber cómo voy a atravesar este tiempo, cómo voy a guiar a mi familia, cómo voy a ayudar a los hermanos. Sabiduría necesitamos, es lo que Salomón nos dice, adquiere sabiduría y sobre todo entendimiento. Necesitamos eso. Y si no es así, creo que tenemos que ver por dónde andamos, dónde andan nuestros pies también. Pero ahora está la prueba divina, porque dice, mas Él conoce mi camino, me probará, dice, me probará. O sea, quiere decir que Dios conoce nuestro camino. Yo no sé bien por dónde ando, a veces sí sé. Digo, Señor, yo hago esto porque vos me decís que yo haga esto y tu palabra dice esto y sé que voy a andar bien. Perfecto, este es mi camino y sé que ando bien porque Dios bendice su palabra y Dios sabe que si estoy en Él, las cosas me van a ir bien. Y yo estoy confiado en esto. Yo sé el camino, Señor. Pero sin embargo, el Señor me dice, de todas maneras, la prueba va a venir. La prueba va a venir. Vas a hacer todo lo correcto. Vas a ser un hombre íntegro. Vas a andar bien.
Vas a leer la Biblia, vas a estudiar la palabra, vas a andar en santidad, vas a orar 5 horas diarias y vas a leer la Biblia 12 horas por día. Pero la prueba va a venir, va a venir. O sea, Dios tiene conocimiento de mi vida. Ahora estamos en la prueba divina. Y Job decide ahí no dirigirse a las acusaciones específicas que le hace su amigo. No tiene casi base. El capítulo 22, uno lee las acusaciones y no hay base alguna para acusarlo a Job de esa manera. Pero vuelve al problema básico y sabe que podría pararse frente a Dios, presentar sus argumentos y reivindicarse. Es como que Job dice, si yo hice algo, yo mismo me puedo parar delante de Dios. Él me va a estar indagando y yo me puedo reivindicar porque no encuentro nada más lo que hice. Estoy haciendo las cosas bien delante de Dios y delante de sus ojos. Y esto es lo que más a veces me entristece, de que yo he escuchado pastores que han acusado a personas que le han venido tragedias a su vida por decirle, te pasó esto porque vos estás en pecado con tal cosa. Y por supuesto que la causa del pecado puede traer ciertas consecuencias. Pero es lo mismo que ahora diga, la casa de la hermana Lucía se inundó porque, hermana, vos no ofrendás. Un ejemplo, ¿no? Y no estoy hablando, ni siquiera sé cuánto ella ofrenda ni nada. No estoy interesado en ninguno. Pero a veces dicen esas barbaridades. Y ahora Dios te castigó. Y Job se decide acá a seguir fielmente en el camino de Dios. Sin embargo, el sufrimiento ahí continúa. Y lo que deseo, hermanos, es que nosotros seamos animados en esto. No decir, bueno, va a venir la prueba y ¿qué ánimo tengo? El ánimo es, en primer lugar, es que Dios conoce tu camino. Está tranquilo. Porque Él sabe por dónde te quiere llevar. Que yo no sé las decisiones que puedo tomar. Están bien, pero tranquilo, Él conoce mi camino. Él sabe por dónde ando. Pero miren lo que dice Proverbios 17:3. Lo vamos a invitar a la charla de mate un poquito a Salomón, ¿no les parece? Así que Job le dice, acércate, Salomón, toma mate con nosotros. ¿Qué opinás, Salomón, de lo que me está pasando? Bueno, y Salomón dice, el crisol es para la plata y el hombre para el oro, pero el Señor prueba los corazones. O sea, otra vez, Salomón dice, va a venir la prueba. Lo que te está diciendo Job, va a venir es verdad, va a venir la prueba. Y las pruebas, aunque no nos gusten, son buenas, son necesarias y son útiles. Porque es en el calor de la prueba donde nuestro carácter es moldeado. Es moldeado. Es como que Dios nos pone, como el fierro que lo pone en alta temperatura sale rojo para moldar una herramienta, ¿no? ¿Y qué hace el herrero? Lo pone en un yunque y le empieza a dar mazazos, que uno le da mazazo con tanta gana que dice, lo vas a romper, pero no, lo está moldeando. Y esa es la prueba. La prueba no nos gusta porque nos quema, nos golpea, sufrimos. Si la herramienta que está siendo moldeada por un instante tuviera vida, estaría diciendo, pará, me quemaron y ahora vos me estás golpeando. Dejá un poco, dame un respiro. Esperá dentro de una semana, se hace todo junto. Sin embargo, va a salir buena y va a salir útil. Y es lo que Dios nos hace, donde Dios nos pone en ese fuego. Y en la Escritura encontramos que esta es la manera como Dios probará también a su pueblo. En la antigüedad su manera de probar, no solo en la antigüedad, sino que ahora también. ¿Cómo probaba Dios al pueblo de Dios, al pueblo de Israel? Lo probaba por medio de pruebas que le venían. ¿Se acuerdan lo que pasó en Egipto? Cuando ellos salieron de Egipto, ¿cuánto era la probabilidad para que ellos llegaran a la tierra prometida? Menos de un mes. ¿Y cuánto tardaron? No menos de un mes, menos de 3 meses. Menos de 3 meses. ¿Cuánto tardaron? 40 años. ¿Pero para qué Dios los llevó al desierto? Para probar sus corazones. Tuvieron aflicción, tuvieron muertes, algunos no llegaron, pero Dios les mostraba su favor. ¿Saben qué hacía? Cuidaba sus vestidos. Ah, qué bueno que es Dios, ¿no? Se ocupa de mi ropa. No, para que veas que Él es soberano
sobre el tiempo, porque las vestiduras se gastan con el tiempo. Y Dios, en su soberana contención del tiempo, Dios hizo que las vestiduras dejen de efectuar ese proceso natural de gastarse para mostrarle su poder y su mano, que aún sus calzados duraron tantos años. No es porque no había stock en la zapatería de Dios, sino que era para mostrarle que yo puedo detener a esas cosas que, como la tela que se rompe, se apolilla, se gasta. Yo puedo detener ese proceso para mostrarte que yo estoy con vos, que en medio de la prueba yo te sostengo, que en medio de la prueba está mi omnisciencia, mi sabiduría y sobre todas las cosas que Él es Dios. Pero Dios nos prueba, nos examina. ¿Pero qué hace la prueba también? Nos humilla, nos humilla. Todos estos acontecimientos que están pasando, ¿qué les pasa a la gente hoy? Están todos humillados. No pueden creer. No pueden creer que hayan perdido todo por el agua que se le vino. No pudieron pararla. O la vez pasada por el temporal, no lo pudieron contener. No pudieron contener nada. Y eso te humilla. Te hace sentir como que no pudiste. Y es lo que Dios te quiere llevar a saber que nosotros no podemos. No podemos y dependemos de Él. Dependemos de su gracia, de su soberanía. Pero también para que desarrollemos la fe y la devoción a Dios, que lo busquemos a Él. Dice ahí, cuando dice me probará, si fuéramos conscientes de esto, ¿no? Resistiríamos mejor la hora de aflicción y seríamos más pacientes cuando sufrimos. Las irritaciones de la vida cotidiana también, las cosas que molestan tanto, ¿por qué son permitidas? Son permitidas y Dios te lleva para eso, para probar tu carácter, para probarte. Dios lo está probando a Job, esa es la única explicación, por lo menos ahí en parte de tal vez aquella pérdida de las esperanzas terrenales que podía llegar a tener Job. Dios estaba probándolo, Dios está probando también su humor, su valentía, su fe, su paciencia, su amor, su fidelidad. Todo eso es lo que Dios te prueba cuando te pone en la prueba. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo tratás a tu esposa? ¿Cómo tratás a tu esposo? ¿Cómo tratás a tus hijos? ¿Cómo te respondés a los hermanos? ¿Cómo respondés al resto? Dios prueba todo, tu propio corazón. ¿Cómo reacciono? Dios lo necesita. Dios necesita ponernos en ese lugar para que nosotros veamos cómo respondemos. ¿Cómo respondemos? Me probará. ¿Con cuánta frecuencia los santos de Dios ven a Satanás como la única causa de sus problemas? Ahí consideran que ese gran enemigo es responsable por muchos de los sufrimientos. Pero la manera, si pensamos de esta manera, que Satanás es el que trae todos estos sufrimientos, entonces es un desconsuelo total. Quiere decir que Satanás está encima de todo lo que Dios quiere. Que Satanás está encima de todo lo que Él nos quiere proveer. Porque para nosotros, Dios nos tiene que dar todo bien, todo bien. Pero Él sabe lo que es bien para nosotros. Y si nos tiene que sacar algo, nos lo va a sacar por nuestro bien. Es como nuestros hijos. Ellos quieren comer golosina, no sé, almuerzo, golosina. ¿Y qué cenamos? Chocolate. No, no es comida eso. Pero vos me querés hacer mal. No, te quiero hacer bien. Porque no es comida eso, no es saludable. Lo que parece que es bueno y rico y te lo venden como eso. No podés vivir de eso. No podés. No negamos que el diablo produce mucho de lo que nos hostiga, por supuesto. Pero por encima de Satanás está el Señor Todopoderoso. El diablo no puede tocar un cabello de nuestra cabeza sin el permiso de Dios. Y cuando le es permitido molestarnos y distraernos, aún entonces solo Dios lo está haciendo para probarnos a nosotros. Todo lo que Satanás pueda llegar a hacer, Dios está al control. Y Dios le dice al diablo, hasta acá, ya está listo. A Job le dijo eso. Le dijo, toca a Job, toca todas sus cosas, pero a Job no lo toques. Y Satanás tendría unas ganas de tocar a Job, no podía, porque él le obedece a Dios. Él es un súbdito de Dios, Satanás. Es como los perros atados que están con una cadena, hasta acá, no, vení para acá, así. Y después se le quejó Satanás, claro. Si le cubriste con todo, bueno, ya le saqué.
¿no consideraste a mi siervo Job?, le dice Dios, ¿no? Ah, sí, pero tocá su vida a ver si no maldice tu nombre. Y el Señor le dice, hacelo, pero no lo mates, no lo vas a matar. ¿Y qué hizo Satanás? Tocó su vida, con la enfermedad, la peor que pudo encontrar. Satanás buscó en la IA, peor enfermedad que le puede atacar al hombre, encontró ahí. Sarna maligna de la punta de la cabeza hasta los pies. Pero no lo mató, porque Dios no le permitió. Dios está al control de todos en las pruebas. Aprendamos entonces a mirar más allá de las causas y de los instrumentos secundarios de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. Dice Pablo en Efesios 1:11. Él obra todo según el consejo de su voluntad. Esto que nos está pasando, ya sabía el Señor que iba a venir, ya sabía lo que nos iba a pasar a cada uno de nosotros, ya sabía cuántos centímetros de agua iba a entrar a cada casa, ya sabía quién no los iba a tocar, ya sabía dónde no iba a llegar, ya sabía que no íbamos a tener pérdidas en nuestra familia, ya todo eso el Señor lo sabía. Y Satanás seguramente quisiera haber matado a todos nosotros, pero Dios le dijo, hacelo, mandá, pero no vas a tocar la vida. No sé, yo digo así, estoy pensando, ¿no? Pensando lo que está pasando acá. Y estamos ahí en el libro de Job. Esto es una joya literaria, porque no solamente leer todos, por eso lo estamos leyendo. Y el propósito también es explorar cómo Dios maneja los asuntos de justicia, especialmente en lo que se refiere a los sufrimientos de los justos. Porque todas las pruebas que le vienen a los hijos de Dios están manejadas y orquestadas por Dios. Todas las que vengan a tu vida están manejadas y orquestadas por Dios. Y eso es lo que Job nos está diciendo en todo su libro. Hay un autor que se llama John Walton, mire lo interesante, dice, el libro no es acerca de Job, sus amigos o el desafiador, dice él, Satanás. Ha sugerido que se trata de todos nosotros y en última instancia sobre Dios. Nuestras preguntas sobre el sufrimiento conducen inevitablemente a Dios, porque cuando pasamos por momentos difíciles en la vida, no hay nadie más a quien preguntar. Él es aquel cuyos caminos tratamos de entender. Cuando preguntamos, ¿por qué a mí?, estamos en efecto preguntando, ¿cómo funciona Dios? En todas nuestras experiencias difíciles, con el tiempo llegamos al lugar en el que nosotros ya no estamos a prueba, sino Dios. Y en el primer capítulo del libro de Job encontramos a Satanás que le pide permiso. Por eso ahí decimos, ¿cómo que está a prueba Dios? Es como que Satanás se tomó ese atrevimiento de decir, te voy a poner a prueba, a ver, ¿qué haces? Le dice a Dios para hacer sufrir a su siervo Job. Y Job es un hombre justo, como dice ahí el capítulo 1, pero Dios permite que Satanás lo pruebe por medio de las desgracias familiares y enfermedades físicas. Uno de los sabeos vino a destruir los animales, como leímos. Después envía a los caldeos para dar muerte a sus siervos. La región de Uz estaba expuesta al ataque de esos hombres, pero estaba tan protegida y Dios la mantenía al margen que nunca los habían atacado y ahora Él lo permite. Y causa también que un viento fuerte mate a todos sus hijos. ¿Qué viento tan fuerte puede llegar a tumbar las 4 paredes de tu casa? Generalmente cuando vino el viento tumbó sobre un lugar. Un tornado puede llegar a ser, decir, voló todo, pero acá las paredes dice que cayeron hacia adentro y ellos murieron aplastados. ¿Y cuál fue la reacción de Job? Bueno, lo leímos en el versículo 21 del capítulo 1. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En este agua que a algunos le ingresó, ¿se le mojó un par de zapatillas? ¿Un par de zapatos? Yo rescaté mi cajoncito de zapatos. Yo quería estos zapatos que uso siempre que no se me mojen porque no sé si va a responder como Job. Pero, ¿cómo respondemos? Job miró más allá de los ejecutores humanos, más allá de Satanás que estaba siendo empleado para esto, y puso ahí sus ojos en el Señor que tiene control de todo. Comprendió que el Señor le estaba probando, y vemos lo mismo en el Nuevo Testamento.
¿Por qué vemos lo mismo en el Nuevo Testamento? Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Miren lo que dice ahí, qué interesante lo que dice Juan en Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Qué está diciendo acá? Que el que sean echados a la cárcel era permitido por Dios para ser probados. Pero el Señor, ¿qué le está diciendo? No temas, no temas. Si hubiésemos sabido de antemano todo lo que va a pasar en estos tiempos, seguramente estar atentos a oír. Pero sabíamos que íbamos a estar acá, el Señor sabía. Pero el Señor nos dice, no temas. Cuando vengan, todo lo que venga, recordá esto, que el Señor te dice, no temas, porque se está siendo probado. No temas, porque vas a ser probado. No tenemos que tener temor, Dios está al lado nuestro. No había comunicación telefónica, no había luz, estábamos solos, en solitario, muchos de nosotros, pero el Señor ahí dice, no temas, porque vos estás comunicado conmigo. La comunicación con el Señor nunca se cortó. Se pueden caer las líneas, se pueden caer las torres de alta tensión. La comunicación con Dios jamás se va a cortar. Tu Dios se ocupa de tu vida, de mi vida, y siempre Él nos va a estar asistiendo. Así que tenemos que confiar en eso. ¿Por qué razón me da Dios una carga tan intolerable a veces? ¿Por qué otros tienen a sus seres queridos y los míos me fueron quitados? Yo pensaba eso hoy. ¿Qué pensará esa gente que perdió a esos seres queridos, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si a nosotros no hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Nosotros nos íbamos a tirar a cruzar por el agua con mi esposa para ver cómo estaba nuestra hija, que estaba en la casa de Mirta y Juan. Después dijimos, no, sí, vamos con cuidado, no, mejor no. Y gracias a Dios, ¿qué hubiese pasado si alguno de nosotros hubiese sido arrebatado y nos hubiésemos muerto? Estaríamos con el Señor, gloria a Dios. Pero ¿qué hubiese pasado? El dolor, ¿no? La familia. ¿Por qué me es negado tan buena salud a veces también, y fuerzas, y quizás aún el don, tal vez de poder inclusive tener una buena salud saludable? Y la primera respuesta a todas las preguntas como esas es Romanos 9:20. O sea, si yo busco la respuesta en la Biblia, y ustedes dicen, ¿la encontrás en Job? Sí, en todo el libro de Job. Pero quiero ir al Nuevo Testamento. Y esa pregunta me la responde Romanos 9:20. Miren lo que dice. Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién soy yo para decirle a Dios que es lo que tiene que hacer? ¿Quién soy yo para decirle a Dios, ¿por qué Dios? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién nos creemos que somos? Nadie. Y acá nos está diciendo, el alguno que cuestione, o el que alguno cuestione los tratos del gran creador ahí, como Romanos 9:20, están insubordinado malignamente. ¿Por qué? Porque dice, ¿dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Si somos creados por Dios, Él nos formó, Él nos dio vida, y ahora es gran cosa que nos toque la vida para sacárnosla o para que suframos. ¿Por qué? Yo puedo hacer lo que quiero. Dios es tirano, a Dios le gusta que suframos. No, a Dios lo que le gusta es que nosotros estemos satisfechos con Él. Porque es nuestra mejor felicidad, es la vida eterna, eso es la vida eterna. Que yo tenga buena salud acá, que tenga todas posesiones, es terrenal, es tener la mente muy corta. Y no es la vida eterna. La vida eterna es que yo esté satisfecho con Él, que yo estoy bien con Él, que lo que necesito es a Él. Que si me sacan todo, lo tengo a Él, tengo todo. ¿No cantamos esa canción? Si te tengo a ti, lo tengo todo. La cantamos, ¿o no? Está en el cancionero, ¿no? Te tengo a ti, lo tengo todo, eres mi amado, mi tesoro. Ahora Dios de golpe, ¡buah!, nos saca todo. Y a ver, cántala, ahora, que ya no tenés esto que te costó tanto, nos prueba.
Y cuando en Roma del año 64 nuestros primeros hermanos en la fe también debieron avanzar en su vida diaria en el Evangelio, y Pedro escribe ahí. Pedro cuando escribe, Nerón los estaba persiguiendo, pero Pedro escribe también. Y en el capítulo 4, versículo 12 al 13, miren cómo Pedro también interpreta lo mismo que lo que dijo Job, lo que dice Salomón, lo que dice Jeremías. Miren, dice: amados, no os sorprenda del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, es la prueba que Dios nos está enviando. Pero somos perseguidos injustamente, Pedro. Nos están acusando de algo que no hicimos. Nos están quemando vivos, nos están mandando a los leones. El emperador Nerón les pone brea a nuestros hijos e hijas para prender los fuegos e iluminar por donde él pasa. Es algo injusto. Pero era una prueba del Señor. Era una prueba del Señor. Dice: vino esta prueba como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En la prueba hay en el cristiano una extraña alegría, porque sabemos y entendemos que proviene del Señor. El mundo no tiene esperanza, no tiene a Dios, lamentablemente. No se va a alegrar en estos momentos, no es momento de gozo. No es momento para glorificar al Señor y cantar. Pero nosotros entendemos que sí. Nosotros sabemos que Él es el dueño de todas las cosas y esto Él tiene control. Y es muy probable que Pedro escribiera esta carta poco antes o después del incendio de Roma y al comienzo de los horrores que estaban pasando. Pero noten que acá, de la prueba, yo no quiero pasar de alto estas 4 cosas que dice Pedro de la prueba. Dice que en la prueba te tenés que regocijar. Dice ahí versículo... No, perdón. La prueba la tenés que esperar. Como Job 23:10. Yo los voy a probar. Ahora Pedro nos dice, lo invitamos también. O sea, Job lo invita a tomar mate. Ya hay 3, miren cuántos. Y Pedro, ¿qué pensás de la prueba? Y Pedro agarra el mate y dice, hay que esperarla. La prueba hay que esperarla. Versículo 12. Pero ahora agrega en otra ronda de mates Pedro y dice, y hay que regocijarse con ella. Versículo 13 y 14. Hay que evaluar su causa, versículo 15 y 18 ahí. Pero el versículo 19 de ahí, de Pedro, dice, nos tenemos que encomendar a Dios, que Él sabe todas las cosas. Por eso no hemos de considerar extrañas las pruebas, sino que esperarlas. Y por último, cuando dice, Él me conoce, versículo 23:10 de Job, conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Lo que vemos acá es el verbo que emplea Job acá. No creía que ya era como oro. Dice, saldré como oro. Job no está diciendo, yo soy un oro, yo soy una joyita. No. Yo todavía no soy oro. Él dice, saldré como el oro. Saldré ahí es yatza, que significa algo como como que es sacado de un lugar. Como que está puesto en un lugar, pero todavía no lo sacaron. Está ahí. Y se utilizaba esa palabra cuando se cocinaban cosas, o cuando se ponía el fundidor, ponía algo para que se temple, y entonces ellos decían esa palabra, yatzé, que era sacalo. Entonces ahí salía. Y es lo que Job está diciendo acá. Yo voy a salir, todavía estoy ahí. Y nosotros, hermanos, todavía estamos ahí. Pero vamos a salir como el oro. Sabía muy bien que todavía había mucha escoria. Él no afirmaba ser perfecto, y de ninguna manera. Y en el último capítulo de su libro, ¿cómo él reflexiona? En el capítulo 42, versículo 6, Job dice, me aborrezco. O sea, él se vuelve a mirar y dice, mirá cómo yo estaba pensando. Mirá lo que yo me creía. Todo esto me ayudó para ver que yo todavía tengo que seguir conociendo a Dios. Job todavía conociendo a Dios, siendo íntegro, ¿qué queda de mí? Si Él me está enseñando esto, si Él me está hablando esto y me está aconsejando, ya no se podía justificar más Él. Había comenzado, en cambio, las palabras con que Job se juzgaba y ahí condena a sí mismo.
También ahí en el capítulo 40, versículo 4 y 5. Miren cómo dice versículo 4. He aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y bien podemos sentirnos así muchas veces nosotros, ¿no? A veces tenemos que, no digamos nada mejor, ponerlos la mano, ni siquiera decirle al Señor lo que estoy pensando. Y a medida que descubrimos que en nuestra carne no hay nada bueno, cuando nos examinamos a nosotros mismos y examinamos nuestros caminos a la luz de la palabra de Dios y contemplamos nuestros innumerables fracasos, cuando pensamos en nuestros innumerables pecados también, tanto de omisión como de comisión, no pecados que estoy haciendo, los que pienso, los que se me cruzan por la cabeza delante de Dios, que sé que son pecados, tenemos buenas razones para aborrecernos. Buenas razones. Cuando me pongo a pensar la falta de fe que tengo, la falta de que me olvido de cómo es Dios en estos momentos, la falta de que ni siquiera oro al Señor y quiero hacer todo rápido. ¿Saben qué? Como Job, me aborrezco. Cuando me pongo a pensar eso, me aborrezco a mí mismo. Y es lo que nos está llevando Job a ver. Y a partir acá del capítulo 38 al 41, es como que Job hace un tour virtual por todo el universo, para que veamos lo grande que es Dios, para que veamos que no hay nada que a Él se le escapa. Pero ¿saben cómo empieza la respuesta de Dios a Job? Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y después le dice, agárrate, porque ahora yo voy a hablar y vos me vas a escuchar. No somos nada delante del Señor. Y a su vez somos tan valiosos que dio a su único Hijo para que nosotros seamos salvados. Pero no podemos altercar con Dios en ninguna circunstancia. Todo lo que nos pase está hecho por Él. ¿Por qué Dios hace esto? Para hacerle ver que Él tenía una perspectiva limitada de lo que estaba pasando. Y eso es lo que tenemos nosotros. No vemos completamente todo lo que Dios está haciendo. No lo vemos. Somos limitados. Y eso lo tengo que saber yo. Y a veces pienso que yo voy adelante y Dios va atrás mío. No, es al revés. Dios va adelante mío, yo voy atrás. Yo no voy viendo lo que Él hace. Sin embargo, Él sí lo va viendo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bueno, Job, vos no tenés un punto de vista universal. Cuando le da ese tour virtual, no estás en posición de acusarme. Ninguna gente está en posición de acusar a Dios. Alguno tal vez quiera acusar a Dios y decir, ¿por qué Dios mandó esto? ¿Por qué Dios nos hace pasar todas estas tragedias? Y Dios le diría lo mismo. Ahora Dios se acerca a la ronda de mate y dice, agárrense porque yo voy a responder. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, no conocemos a Dios. Si vos pensás dónde está Dios en todo esto, Dios está en el mismo lugar de siempre inmutable, sentado en su trono, juzgando a todas las naciones y esperando que todos los hombres se arrepientan delante de Él. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Bueno, saldré como oro. Cuando sea probado, quizás saldré como oro, dice ahí. Invitamos a uno más a la ronda de mate esta que estamos charlando con Job, ¿no? Vamos a invitar a David. A ver, David, ¿qué dice? Salmo 7. Bueno, Salmo 7 y 8. No lo vamos a leer al Salmo 7 y 8. Pero el versículo 7, el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Qué pasa en el momento de las pruebas? ¿Qué pasa en los momentos difíciles? Es una prueba, pero cuando yo lo saque, cuando sea sacado, Él va a haber cumplido su propósito en mi vida, sea cual sean las circunstancias. Entonces, mis hermanos, cobremos aliento cuando pasamos por pruebas y aflicciones. El proceso puede ser desagradable y doloroso, pero les quiero decir que el resultado es agradable y precioso. Confiemos en el Señor en estos momentos. Agradezcámosle
porque hasta acá nos ha guiado y nos ha ayudado. Pero tengamos también palabras para consolar a otros que han pasado peores cosas que nosotros. Y si son hermanos en la fe, recordarle esto, que el Señor está al control de todas las cosas. Él conoce su camino, la prueba va a venir, pero esto va a hacer que yo salga más puro que el oro. Y es una buena oportunidad para aquellos que no conocen a Cristo, de que puedan ver a Él. La aflicción te va a venir estando en Cristo o no estando en Cristo. En este mundo, de alguna manera va a venir. Pero nosotros sabemos y ya sabemos lo que va a venir y estamos preparados. Y sabemos en quién confiar. Y sabemos que estamos sobre la roca firme. Ahora, podemos estar sobre la roca firme que es Cristo o podemos construir sobre la arena. Ahí vamos a ver cómo vamos a resistir. Si estamos en la roca vamos a permanecer, pero si estamos en la arena va a ser un desastre. Corramos a la roca de nuestra salvación, la roca que es salvación hoy, pero que también va a ser la roca pesada que va a caer sobre aquellos que no creen. Oremos. Señor, te damos gracias por haber podido meditar y reflexionar junto con Job, con Moisés, con Jeremías, con David, con Salomón, con Pedro y sobre todo contigo, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque aún en medio de todo esto nos recuerda esa oración intercesora de tu Hijo Jesús. Por aquellos que iban a venir, que iban a creer, por la predicación de los que Él estaba enviando, para que nos sostenga, nos guarde en todo momento, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestro refugio y nuestra esperanza, Señor. Gracias porque tu palabra nos recuerda que aunque vengan las aguas, éstas no nos anegarán. Te damos gracias, Señor, porque tú estás al control de todo. Y, Señor, ayúdanos a meditar y a reflexionar en este tiempo y ayudarnos también en los momentos necesarios. Y acercarnos con empatía hacia otros si tenemos que abrazarnos y llorar, Señor. Pero gracias porque tú estás al control de todas las cosas y eres nuestra esperanza. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Señor les bendiga, hermanos.